¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, de todo corazón se los deseo. Yo soy Lau Sus y el día de hoy estoy tratando de compartir con ustedes una nota que me invitó mucho a la reflexión y que de alguna manera, porque ella tiene ese don, reúne muchas de las preguntas que yo me hago respecto a esta consulta ciudadana que para mí, para nosotros, para muchos de los mexicanos sabemos es, digamos, un acto más dentro de la obra teatral de la Cuarta T o de la T de Cuarta que ha montado López Obrador en nuestro país, Morena en nuestro país. Esta nota es de la señora Denise Dresser, que fue publicada recientemente en México y que dice: el 1 de agosto, en vez de ir a votar para avalar una farsa, propongo que se hagan y que hagan suyas las siguientes preguntas. No se distraigan. El 1 de agosto se llevará a cabo una consulta popular que el gobierno promueve como decisiva para juzgar a expresidentes y acabar con la impunidad. Pero la treta de Andrés Manuel López Obrador es una distracción más. Lo que podría haber sido un ejercicio ejemplar de democracia participativa está siendo utilizado de manera tramposa. Si la consulta promovida tuviera como fin verdadero investigar la corrupción, castigar a los culpables, proveer justicia y asegurar reparación para las víctimas, la pregunta hubiera sido redactada de otra manera. El Poder Judicial y la FGR ya habrían actuado. Los temas centrales que enfrenta el país siguen pendientes, con preguntas que merecen respuesta. En vez de ir a votar para avalar una farsa, propongo que hagan suyas las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué durante los últimos 3 años la FGR no ha presentado una denuncia formal contra Enrique Peña Nieto por corrupción y enriquecimiento ilícito relacionado con Odebrecht? 2. ¿Por qué el gobierno de AMLO no ha creado una comisión de la verdad para esclarecer y juzgar las violaciones a los derechos humanos a partir de la militarización decretada en 2007? 3. ¿Por qué se exoneró de manera exprés a Salvador Cienfuegos y se ha reservado la información sobre su caso? 4. ¿Por qué se suspendió la investigación a Manuel Velasco del Partido Verde por desvío de fondos a empresas fantasma? 5. ¿Por qué la FGR no ha investigado a los involucrados en el espionaje llevado a cabo por el gobierno mexicano, revelado desde 2017 y evidenciado nuevamente por el proyecto Pegasus? 6. ¿Por qué México disminuyó por segundo año consecutivo en su eficacia para combatir la corrupción, bajando 3 posiciones al lugar 11 de 15 economías? 6. ¿Por qué México disminuyó por segundo año consecutivo en su eficacia para combatir la corrupción, bajando 3 posiciones al lugar 11 de 15 economías, de acuerdo con el índice de capacidad para combatir la corrupción desarrollado por el American Society y Control Risks? 7. ¿Por qué, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, desde el primer año de AMLO ha aumentado el número de personas que al tener contacto con un funcionario público experimentaron un año de corrupción? Este punto es importantísimo, perdón que lo retome. 7. ¿Por qué, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, desde el primer año de AMLO ha aumentado el número de personas que al tener contacto con un funcionario público experimentaron un acto de corrupción? El INEGI es otra de las instituciones, ¿cierto? Son las que quiere destruir López. ¿Por qué será? 8. ¿Por qué los casos de exgobernadores acusados de corrupción siguen pendientes de juicio? ¿Por qué? 9. ¿Por qué, si el gobierno de la consulta popular es ostensiblemente terminar con la impunidad, se sigue protegiendo a figuras que le encarnan como Manuel Bartlett?
Repito, 9. ¿Por qué si el objetivo de la consulta popular es ostensiblemente terminar con la impunidad, se sigue protegiendo a figuras que la encarnan, como Manuel Bartlett? ¿Por qué? 10. ¿Por qué las aportaciones voluntarias a Morena, evidenciadas por los videos de los hermanos López Obrador, no son consideradas corrupción por el presidente, ni son investigadas como tal? ¿Por qué? 11. ¿Por qué, si la consulta popular busca proveer de justicia, verdad y reparación a las víctimas, el gobierno sigue protegiendo a las Fuerzas Armadas de cualquier indagatoria, incluyendo el caso Ayotzinapa? 12. ¿Por qué no se ha investigado o juzgado a los mandos militares y a los funcionarios públicos que fueron cómplices por acción u omisión en la masacre de Allende? 13. ¿Por qué no sabemos con claridad por qué se liberó a Ovidio Guzmán y parecería existir un pacto de pax ambloísta con el cártel de Sinaloa? 14. ¿Por qué no se ha investigado el surgimiento y la expansión de nuevos cárteles del narcotráfico mientras AMLO argumenta que no existen? López vive en otro país. En su mente existe otro país. 15. ¿Por qué, si la consulta popular busca esclarecer decisiones políticas que causaron daño, no se incluye a los responsables del manejo de la pandemia? ¿Acaso la política de privatización de Salinas o el Fobaproa de Zedillo son más graves que 500,000 muertos por COVID? Repito, ¿por qué, si la consulta popular busca esclarecer decisiones políticas que causaron daño, por qué no se incluye a los responsables del manejo de la pandemia? ¿Acaso la política de privatización de Salinas o el Fobaproa de Zedillo son más graves que 500,000 muertos por COVID? ¿Qué puede ser más grave que causar la muerte o haber podido evitarla? ¿O la militarización provocada por Calderón es más reprobable que la militarización profundizada por AMLO? 16. ¿Por qué, si se busca resarcir a las víctimas de errores cometidos por el poder, no se incluye al equipo López Obradorista que produjo la escasez de medicamentos? ¿Por qué? 17. ¿Por qué la consulta no abarca el esclarecimiento de los crímenes actuales, como las adjudicaciones directas al margen de la ley o las responsabilidades transaccionales del colapso de la línea 12? ¿Por qué la consulta no abarca el esclarecimiento de estos crímenes? 18. Si no se alcanza la votación requerida para que la consulta sea vinculante o vinculatoria, el gobierno abdicará a su responsabilidad de asegurar justicia para el pasado y para el presente. AMLO buscará otra forma de gobernar distrayendo mientras elude responder las preguntas que sí debería responder. Queridos amigos, en esta nota publicada, escrita por la señora Denise Dresser, a la que sumé algunos de mis comentarios u opinión, tenemos y debemos pensar. Ella presenta, pues, en esta nota varias caras, varias cosas, varias situaciones en la balanza. O sea, si ese es el objetivo, lo que está presentando López Obrador en la consulta, pues debiera incluir todas estas preguntas. O sí invitarnos a la reflexión respecto de ellas. No incluirlas porque solamente es una, ¿de acuerdo? Pero entonces, la reflexión es esta, ¿no? Como dice Denise Dresser, en vez de ir a votar para avalar una farsa, propongo que hagan suyas las siguientes preguntas. Aquí está la nota de la señora Denise Dresser. Entonces, yo no pienso ir a engordarle el caldo a López Obrador. No pienso ir a hacerlo. No lo voy a hacer. Muchas de las personas que conozco no lo harán. Yo les invito a que no lo hagan. No lo hagan. No le vayan a engordar el caldo a López Obrador. Una vez más, un distractor mientras siguen avanzando en sus decisiones en el Congreso, mientras sigue avanzando el establecimiento de esos grupos que están violentando nuestro país, tanto en el sur como en el centro y en el norte de nuestro país. Nosotros seguimos distrayéndonos en estas cosas. Este tiempo se lo dediqué
a la lectura de esta publicación de la señora Denise Dresser, que bien nos invita a la reflexión sobre varios aspectos. Así que igual les invito, no seamos parte de este nuevo teatro, no seamos actores en la nueva comedia, en el nuevo capítulo de esta gran farsa, esta obra de teatro que se llama La Cuarta T. Muchas gracias.